Vamos a iniciar el día de hoy, esta noche, con nuestro tema, al cual he titulado Superamor. Y vamos a ver por qué. Fíjense que hubo una persona, no voy a poner nombres, solamente una persona, un varón, que cuando nació, pues su madre murió justo cuando estaba dando a luz a este hombre. Y el único afecto que sintió de parte de su padre duró apenas 30 segundos, porque fue justamente en el camino al funeral de su madrastra, cuando él tenía 9 años, cuando sintió algo de afecto por él, ¿no? A la edad de 12 años, obviamente podemos comprender que fue un niño impresionantemente maltratado, que dentro del seno familiar en donde él se crió, junto con su madrastra, tristemente pues había pasado una niñez muy dura. Y a la edad de 12 años su padre también murió. Y obviamente este hombre pues sí tuvo el deseo de la tristeza de llorar, aunque verdaderamente lo que él sintió fue alivio, fue libertad. Ahora en la actualidad pues este hombre se casa, tiene 5 hijos, y cuando cada uno de sus hijos nació, él externó un amor por cada uno y su deseo también de que cada uno de sus hijos le amara, eh, pero de una manera increíble. Un superamor desplegó por sus hijos. Eh, Obvio, fue por el hecho de que él había sufrido increíblemente durante toda su niñez, al grado de que lo primero que deseaba en su corazón cuando pudiera ser padre era desplegar un gran amor por la vida de sus hijos. Y de esta manera, ¿verdad? Este hecho le abrió los ojos para ver, fíjense bien, cuánto nos ama y cuánto nos desea Dios. Eh, este hombre hizo una declaración que quiero citar y dice: por medio de aquella experiencia, llegué a comprender que mi deseo por mis hijos es solo un débil eco del gran amor de Dios por mí y por cada una de las personas que Él ha creado. Dice: amo tanto a mis hijos que duele. Yo creo que aquí todos los que somos padres llegamos a experimentar esa sensación, esa verdad, ese amor. Y esto justamente tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ese superamor, ese amor loco que de repente podemos experimentar de parte de Dios hacia nosotros, porque imagínense, justo ese gran Dios todopoderoso, que no necesita de nada ni de nadie para ser pleno, para ser feliz, de repente nos muestra su gran amor, que no escatima ni a su propio Hijo para poder venir a nuestras vidas y mostrarse como ese gran Padre de amor. Eh, Ustedes y yo durante mucho tiempo seguramente hemos escuchado a la gente decir: Dios te ama, ¿verdad? Junto con el Dios te bendiga. Pero ese Dios te ama quiere traer una consecuencia y una implicación muy fuerte. Decir que el creador del universo, el creador eterno, está enamorado de mí, de ti, es probablemente una acción de superamor que humanamente a lo mejor nunca vamos a poder lograr comprender. Yo creo que es la más loca de las afirmaciones que podamos hacer cuando no alcanzamos a comprender esa realidad, ese enfoque tan increíblemente amplio del gran amor de Dios por nosotros. De parte de cada uno de nosotros como creyentes, propiamente, tendríamos y anheláramos, deseáramos ser recíprocos ante ese despliegue de amor, tener una respuesta de reciprocidad, ¿verdad? O sea, tener un superamor hacia Dios, tener una loca reacción hacia ese gran amor que Dios ha dispuesto para nosotros. Amén, amén, ¿verdad? Entonces, si de verdad nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por cada uno, por ti en particular, por mí en particular, pues la pregunta sería: ¿por qué desgraciadamente nuestra actitud, nuestra respuesta hacia el gran amor de Dios es tan tibio y muchas ocasiones frío, muchas ocasiones hasta
cortante, ¿verdad? Hay una palabra que la Biblia describe como celo y constantemente maneja que Dios es celoso y Dios tiene celo por nosotros. Y esta palabra celo implica un deseo intenso o un deseo apasionado. Eso es lo que verdaderamente implica esa palabra. Y puede estar desviado, pero como describe Pablo, está bien tener celo siempre que el propósito sea bueno. Eso lo podemos leer en Gálatas 4:18. Eh, en Romanos 12:11 dice que nos ama con un celo sin negligencia, o sea, eh, con un amor desmedido. Nos ama y nos cela por ese gran amor que tiene por nosotros. Y a lo mejor una traducción más moderna de esta palabra celo pudiera ser un superamor, porque el celo que Dios tiene por nosotros no es ese celo como el que el ser humano normalmente tiene por su pareja o por otras cosas, ¿verdad? Que es un celo muchas veces hasta enfermizo. No, Dios despliega un celo muy apasionado por el gran amor que tiene por nosotros. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos describe ese celo, ese loco amor, primeramente por la casa de Dios y después por cada uno de nosotros. Porque vamos a leer ahí del Salmo 69, del versículo 1 al 12, y vamos a ver lo que David describe en este salmo. Y dice la palabra de Dios: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho numerosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Fíjense bien que David describe y dice claramente: el celo por tu casa me consume. Y la razón, mis amados, por la que él tenía tanta pasión por la casa de Dios, era porque esta obviamente era el lugar simbólico de la presencia de Dios entre su pueblo, antes de venir Jesucristo y obviamente mucho antes de venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el celo que David expresa en este verso dice: es porque estoy locamente enamorado de ti. Es por eso que él tiene celo por la casa de Dios, porque tiene tanto amor por Dios, un superamor por Dios, ¿verdad? Que está siempre pendiente de lo que suceda en la presencia de Dios. Ahí es la casa de Dios. Amén. Estas palabras se aplican a cada uno de nosotros. Fíjense, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo limpia el templo, ¿se acuerdan allá en Juan 2:17? A los discípulos les queda muy clara la condición de que a causa del celo que Jesucristo tenía por la casa de Dios, ¿verdad? Pues él expulsó a aquellos que trataban de obtener beneficios en un lugar de adoración. Y de hecho, él hace una declaración muy fuerte, ¿verdad? Dice: la casa de Dios es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y limpia la casa, saca a todos esos comerciantes, a todas esas personas que negociaban dentro de el templo. Y obviamente se aprovechaban estas personas de quienes querían acercarse a Dios.
Hoy lo podemos ver en los lugares aledaños de muchas iglesias tradicionales de aquí en México. Justamente, ¿verdad? En la semana pasada, pues esas peregrinaciones que de repente se levantan o que se levantaban previo a la época de pandemia, se llenaba de innumerable cantidad de ambulantes, vendedores, gente que ya sabía que tenían que pasar por allí las personas y aprovechaban toda esa situación por el deseo de la gente de ir supuestamente en pos de una bendición, ¿verdad? Y muchas ocasiones se pagan hasta precios exorbitantes por los artículos, sobre todo de índole religioso, que llevan a presentar para que después regresen con esos artículos a su casa y le rindan honores y devoción. Y cosa más triste, pagan cantidades increíbles para ir a hacer idolatría, para hacer lo incorrecto delante de Dios. Pero bueno, en este momento lo que estamos viendo es que David tiene una gran pasión porque el nombre de Dios no sea deshonrado, no sea vituperado. De hecho, esa pasión tiene que nacer en nosotros, que todas nuestras acciones sean para glorificar el nombre de Dios y que no sean propiamente para permitir que alguien señale a Dios por nuestras acciones. David no quiere que nadie resbale o tropiece en una desgracia por su culpa, por el hecho de haber él dado ejemplo de lo que no se debe hacer. Dice el versículo 6, que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan. Ojalá y esto nos quede bien claro, mis amados hermanos, porque es necesario que todas nuestras acciones, que todos nuestros dichos, nuestros pensamientos, siempre sean en pro de honrar a nuestro Dios y que no sea justamente lo contrario, que con eso alguien tropiece, alguien caiga, ¿verdad? Si se dan cuenta, David es muy consciente de su insensatez y de su pecado, de su culpabilidad. Seguramente como tú puedes ser consciente de tu condición delante de Dios. Y si hoy puedes tú en algún momento dado decir, es que yo la verdad no sé si hoy pequé o si no pequé, si he pecado en estos días o no, no te basta más que en tu oración decirle al Espíritu Santo de Dios que te muestre tu realidad, que te redarguya si es necesario, que te enseñe en dónde has cometido algún tipo de fallo y en ese sentido, pues pedir perdón, reivindicar la situación y caminar rectamente. Eso es lo que debemos hacer. Tan consciente está de su culpa David, que ahí en el versículo 5 dice, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mi pecado, no te puedo esconder mis transgresiones. Recordemos que delante de Dios nadie podemos esconder nada. ¿Verdad? Él es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve. Por lo tanto, pues a ninguno de nosotros se nos puede ocurrir, ¿verdad? Pecar y pensar que Dios ni cuenta se dio. Aun cuando nosotros nos hayamos ido a esconder al más recóndito de los lugares, eso no quiere decir que Dios no se haya dado cuenta de algún pecado que hayamos cometido, sea del índole que sea. Acuérdense que para Dios no hay magnitud de pecados. Todo el pecado mancha, todo el pecado apesta y todo el pecado tiene consecuencia. La consecuencia mayor es la muerte, ¿verdad? Entonces, David está muy preocupado porque verdaderamente su actitud, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hablar, no traiga deshonra a la casa de Dios. Y ese es el celo que presenta David por la casa de Dios. Espero que este día, ¿verdad? Tengamos bien claro eso. Y lo vamos a llevar ahora a nuestra actualidad, a lo que tú y yo somos. Eso fue David en el Antiguo Testamento. Hoy en día, la palabra de Dios nos enseña que el templo de Dios eres tú y yo, somos tú y yo. ¿Ah? Es el templo de Dios, la casa de Dios propiamente dicho. Somos el Señor Jesucristo y nosotros su cuerpo, o sea, su iglesia. Amén. Eso lo podemos leer allí en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y honestamente no hay nada de malo en sentir pasión por la iglesia, ¿verdad? A lo mejor hasta por el templo mismo.
durante el tiempo que pudimos trabajar antes de la pandemia, pues Dios nos llevó a hermosear la iglesia, ¿verdad? El centro de formación cristiana Aljaba de Dios, el espacio que Dios nos ha permitido tener, y lo empezamos a armar de una manera bien especial, siempre tratando de dar la excelencia para Dios. Y no es por vanagloria, es para la gloria de Dios, pero honestamente quedó muy bonito. Si ustedes pudieron ver el video del domingo, de la predicación del domingo, o han podido asistir a lo que llamamos nosotros Aljabita, se darán cuenta de que es un espacio muy agradable, confortable, y no tiene nada de malo sentir, ¿verdad?, pasión por ese espacio. Pero la mayor pasión que tenemos que tener no es por el espacio físico, sino es por nosotros mismos, para presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Embellecidos, delante de Dios, en una condición y en una actitud de humildad, pero también de una actitud correcta, de un estilo de vida correcto. Entonces, debemos tener celo por ver el nombre de Dios honrado hoy, no solamente en un templo de 4 paredes, no, sino más bien tenemos que tener celo por ver el nombre de Dios honrado hoy en su iglesia, que somos tú y yo. En este momento justamente estamos haciendo iglesia, o del griego eclesia, reunión de los santos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener celo porque esta actividad, por ejemplo, honra el nombre de Dios. Y yo creo que lo honra porque obviamente estamos siempre dilucidando su palabra, escudriñando su palabra, meditándola, y de esa manera nosotros estamos honrando a Dios. Amén. Personalmente, me he sentido inspirado mucho por la pasión que veo en muchas personas, en muchos de mis hermanos como ustedes. Esa pasión por no perderse un solo devocional, por ejemplo, de los que de verdad han sido fieles, incansables durante estos ya, ¿cuántos meses llevamos? Ya más de 6 meses, mis amados hermanos. Y es una pasión que yo veo que la verdad me motiva a seguir, a no desmayar, sino al contrario, a pedirle a Dios que nos siga dando fuerza, vitalidad para continuar el día a día, ¿verdad? Hay un celo muy especial de muchas personas por la casa de Dios, una pasión ahora por adorar a Dios de una manera correcta, de una manera como Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Yo lo he visto en muchos de ustedes. Hay un interés por los sermones, por las prédicas, por los devocionales, que la verdad a mí me motiva y me hace estudiar cada vez más, me hace meterme más en la presencia de Dios para que el Señor me dé aún más sabiduría, y no para vanagloriarme, sino para glorificar el nombre de Dios, para que todos y cada uno de ustedes también reciban de parte de Dios esa bendición. Y yo sé que la están recibiendo, porque por algo se ha hecho cada vez más un poco más grande este grupo, ¿verdad? Y la gloria sea para él. Amén, almita, gracias. Entonces, yo veo, por ejemplo, cuando ha llegado gente nueva a la iglesia, tengo que hacer este comentario, obviamente desde previo a lo de la pandemia, porque en estos últimos tiempos, pues ha venido poca gente a la iglesia nueva físicamente cuando estamos teniendo los cultos presenciales. Pero tuvimos la gran bendición recientemente de un hermano que ahora se conecta. Muchas ocasiones no tiene la oportunidad. Hoy no está. Se llama Miguel, pero, ¿cómo se llama? Él recibió una acogida, una bienvenida, y los que han llegado a la iglesia y que en cuanto teníamos el servicio completo, sintieron, ¿verdad?, esa formidable acogida de bienvenida, de hacerse sentir en casa a las personas, a cada una de las personas que llegan por primera vez, y después de los que llegamos ya muchas veces a la iglesia. Yo siempre me he sentido desde hace ya más de 14, 15 años prácticamente,
súper acogido en el Centro de Formación Cristiana Aljaba de Dios. Y esa es la realidad. Entonces, la pasión es algo inspirador, pero también es contagioso, es infeccioso. Ojalá y se propagara como el COVID, ¿verdad? Esa pasión por el amor a Dios, esa pasión por Dios, esa pasión por su palabra, esa pasión por hacer todo lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. Ojalá y se contagiara así como el COVID, que no te basta más que salir ahorita ya casi a la calle que regresas contagiado, ¿ah? Entonces, necesitamos más de ese superamor, mis amados hermanos, de ese loco amor, ¿verdad? Que desborde en la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente sepa que tenemos un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios que nos ama, que nos cuida, que tiene misericordia de nosotros, que tiene un plan perfecto, que tiene un camino diseñado para nosotros. Qué bueno fuera que de verdad nosotros desplegáramos esta inspiración a muchos. Hay que orar a Dios entonces para eso, ¿verdad? Hay que pedirle que nos consuma con celo por su nombre y por su iglesia, para que de esa manera nosotros nos entreguemos verdaderamente en cuerpo y en alma y en espíritu y en todo lo que es nuestro ser a los brazos de papá. Amén. Esto nos lleva a el Evangelio de Juan y vamos a leer del capítulo 21, del versículo 1 al 25. Y aquí hay un loco amor, un superamor por Jesús. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, mis hermanos. Recuerden que allí es a donde nosotros sustentamos toda esta charla, porque si no es la palabra de Dios la que se predica, de donde se obtiene la base fundamental del sermón, de la prédica, del devocional, puede ser una muy buena charla motivacional, puede ser una muy buena charla de quitarles el tiempo, pero no tendría nada que ver con un verdadero sermón de parte de Dios para nosotros, de ese manjar que Dios prepara para nuestras vidas. Amén. Entonces, siempre hay que escudriñar la palabra, siempre hay que leerla. La palabra de Dios dice en Juan 21, del versículo 1 en adelante, dice, después de esto, ¿se acuerdan que venimos arrastrando la secuencia de todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo? Y ahorita estamos ya después de su resurrección, ¿verdad? De cuando empezó a aparecérseles a algunos de sus discípulos. Y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, pues vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Let aharai. Ese es el vocablo que nuestro Señor Jesucristo seguramente utilizó. Let aharai. Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. ¿Les ha entrado curiosidad a algunos de ustedes que todavía no saben quién es el discípulo al que amaba Jesús y que él solo se describe así? Seguramente que sí, ¿verdad? Pues ese discípulo a quien amaba Jesús, que era el que escribía esa carta y que no quería ser en primera persona, justamente es Juan, es el discípulo amado, ¿verdad? El mismo, dice la palabra de Dios, que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Es una fuerte declaración, ¿eh, hermanos? Fuerte, tan fuerte, que muchas personas que han escuchado esta declaración y que la captan, muchas ocasiones salen de la iglesia y no vuelven, porque les habla uno mal, porque de repente el pastor se pasa de listo, ¿verdad? Y quiero decirles que nuestro Señor Jesucristo siempre fue muy claro y muy objetivo. Muchas ocasiones tú y yo podremos ver, estoy abriendo un pequeño paréntesis, cómo Dios bendice la vida de muchos otros hermanos. Y entonces, en una actitud de envidia, de egoísmo, podemos decir, Señor, pero ¿por qué lo estás bendiciendo más a él que a mí? El Señor Jesús claramente te podría contestar, ¿a ti qué te importa? Con todo el respeto que nos mereciéramos, ¿verdad? Y nos podría contestar hasta a mí, ¿a ti qué te importa? Tú solamente sígueme, haz lo que te corresponde y deja lo demás. Tú tendrás tu parte, se acabó. Y así era nuestro Señor Jesús. Muy claro, muy puntual, cabal, íntegro. ¿Verdad? Continúo leyendo, versículo 23. Este dicho se ha extendido entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Fíjense qué declaración tan fuerte, mis amados hermanos. En este momento de la historia que nos narra, ¿sí? Justamente fue el más joven de los discípulos que siguió a nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan. Juan, el evangelista. ¿Ok? Y en este espacio de la historia en la que estamos en estos días, pues ya estamos ante la tercera ocasión en la que Jesús se aparece a los discípulos. Y la cuarta en total, si incluimos desde que se le aparece a María Magdalena allá en el sepulcro, ¿se acuerdan? Jesús se aparece en lo ordinario de la vida diaria, o sea, en una simpleza. Jesús no anda buscando, no anda haciendo recovecos, ni rebuscos, ni nada por el estilo. Él es muy simple, muy directo, y por lo tanto se presenta a nuestras vidas en las cosas más ordinarias que podemos vivir. No tenemos por qué hacer cosas extraordinarias. De hecho,
Nuestro Señor Jesús nos sale al encuentro allí a donde estemos haciendo cualquier tipo de actividad. Yo estoy 100% seguro, mis amados hermanos, que han sentido esa impresión espiritual cuando Jesús habla a sus vidas de una manera especial a cada uno, ¿verdad? En su día a día, en su cotidianidad, en donde simplemente están haciendo una labor y de repente llega esa impresión espiritual y dicen, wow, el Señor me está hablando a través de esto, el Señor me quiere decir aquello. A lo mejor tú no has escuchado la voz de Dios audiblemente como yo nunca la he escuchado, pero quiero decirles que constantemente siento la presencia de Dios cuando estoy haciendo alguna actividad y justamente el Señor cuando tiene que redarguirme, amonestarme, sacarme la tarjeta amarilla, siento la presencia y hay una impresión espiritual. Y es en mi día a día, en lo cotidiano, en lo ordinario que estoy haciendo. No tenemos nada que hacer extraordinario para que Jesucristo se presente a nuestras vidas. Simplemente vemos cómo Pedro está pescando junto a 6 de sus discípulos que lo están acompañando, ¿verdad? Discípulos de Jesús. Y Jesús les dice dónde pescar. Y después les prepara hasta el desayuno. Allí está Jesús, resucitado de entre los muertos. Aquel por cuyo medio todo el universo vino a la existencia, por cuyos méritos, porque solamente se declaró la palabra, que Él es mismo Jesucristo y la creación existió. El universo fue creado. Ese es el Señor de señores que ahora viene y se presenta de una manera espectacular, sencilla, simple, sirviéndole otra vez a sus discípulos. Les dice, amigos, ¿se acuerdan que les dijo un día que ya no les iba a llamar más siervos, sino que les iba a llamar amigos? Le dice, amigos, vengan a desayunar, la mesa está preparada. ¿Cuántas veces tú has sentido ese llamado? Gloria a Dios, porque hoy lo sentimos 2 veces al día, ¿verdad? Y el Señor ha preparado manjar para nosotros, ha preparado mesa, ha preparado un delicioso manjar de su bendita palabra. Los domingos, ¿verdad? Somos llamados a la gran celebración. Hashem, el Eterno, hace la convocatoria para todos sus santos. Y obviamente, cuando tú sientes ese llamado de parte de Dios, tú acudes, ¿verdad? ¿Qué hicieron los discípulos? Acudieron, fueron y convivieron con Jesús. Eso es a lo que nos llama nuestro Dios Todopoderoso, Hashem, el Eterno, cuando nos llama a la santa convocación. Es por eso que ninguno de nosotros debería dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú no te congregas, cuando tú no te reúnes, cuando tú no escuchas la palabra de Dios, pues desgraciadamente te quedas en ayuno. Y tristemente se te hace una anemia. Y cuando hay una anemia, pues hay una enfermedad. Y entonces vienen las consecuencias. El enemigo te agarra débil, te agarra flojito y de repente, ¡pum!, te hace caer. Entonces, ese Dios, el Dios Todopoderoso, que ahora se revela en Jesucristo, pues es un Dios muy alentador y a la vez amigable, divertido, nada que ver con las ideas que tiene la gente de que nosotros como hijos de Dios somos súper aburridos, que no nos gusta reunirnos, que no nos gusta disfrutar de la vida supuestamente. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, ese Dios alentador, pues les prepara el desayuno y dice, hey amigos, vengan, vamos a desayunar, la mesa está puesta. Y seguramente tuvieron una coinonía, ¿verdad? Un rato agradable de plática, una charla, porque Jesucristo no es nada aburrido, mis amados hermanos. Cuando de repente Juan reconoció a Jesús, grita a Pedro y le dice, ¡es el Señor! Pedro se llena de emoción. Tú y yo hemos podido experimentar
cuando alguno de los hermanos está, por ejemplo, los hermanos que llevan la alabanza, que nos guían a la presencia de Dios, ¿verdad? Que nos alientan, nos animan. De repente se hacen declaraciones en donde propiamente lo que dicen, el Señor está aquí, está manifestándose, su gloria está cayendo. Y los que logramos comprender eso, pues así como Pedro nos llenamos de emoción, de entusiasmo y de celo, el deseo grande por llegar a Jesús, lo más rápido que se pueda. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 7, ¿verdad? Dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba desnudo y se tiró al agua y a nadar. Y los otros a darle con la barca, ¿verdad? A veces, mis amados hermanos, podemos llegar a hacer hasta locuras por causa del celo sano y de nuestro gran entusiasmo por estar en la presencia de Dios. Quiero compartirles, discúlpenme que sea a título personal, pero durante mucho tiempo, en los primeros años que yo empecé a caminar en los caminos del Señor, hice tantas locuras en Cristo que la verdad fue con tanto entusiasmo. Yo viajaba constantemente a Guatemala, imagínense que Dios nos permitió llegar a Corea del Sur a visitar la segunda iglesia más grande del mundo, que es la iglesia que dirige el pastor Lee Cho-su, y por ahí de refilón pasamos a la primera iglesia más grande del mundo, que la dirige el pastor John Paul Guichot. Esas son mega iglesias que tienen más de millones, 2, 3 millones de congregantes. ¿Se imaginan ustedes? De hecho, imagínense qué locuras, y estoy hablando de eso, por eso lo estoy así comentando, qué locuras que tuvieron que rentar la iglesia de Lee Cho-su, la segunda iglesia más grande del mundo, el estadio en donde se jugó el Mundial de Corea del Sur, allí en Seúl, el estadio de Seúl. Y imagínense un estadio de fútbol que se llenaba con aproximadamente de 60 a 70 mil personas, tenían que hacer mínimo 10 cultos los domingos para darle albergue a aproximadamente 700,000 personas. Imagínense nada más la logística, la locura. Era una locura, eso era una cosa increíble. Y todavía tenían la necesidad de empezar los cultos desde el día viernes, sábado y domingo, para poder más o menos atender a la gran cantidad de gente que asistía. Es una locura, mis amados. A veces podemos llegar a hacer ese tipo de locuras. Imagínense viajar alrededor de 27 horas en avión para asistir a un evento de esa naturaleza. Debe ser de locos. Y es de locos, porque yo lo viví. Entonces, ese es por el celo y por el entusiasmo que tenemos por experimentar y conocer más de lo que Dios habla a través de sus siervos, ¿verdad? No íbamos a ver al hombre, no íbamos a ver la situación, íbamos a ver exactamente cómo se manejaba un grupo tan grande de gente para la gloria de Dios y para después, pues, hacer lo propio aquí en México, ¿verdad? Y poco a poco lo vamos a ir haciendo. Un día vamos a ver la gloria de Dios manifestándose no solo en Toluca, sino en toda la gran nación mexicana, y van a ver cómo la presencia de Dios va a ser tan increíble que la gente no va a caber en las iglesias locales, pero ni por equivocación. Eso lo declaro por fe y con fe. Amén. Entonces, lo que importa, no importa realmente hacer locuras, lo que importa es tener un corazón lleno de amor y de un gran celo por Jesús. Eso es lo que verdaderamente importa. Los ojos de Pedro, pues estaban fijos en Jesús. Lo único que quería Pedro en ese momento era estar con él. ¿A dónde están posados tus ojos? ¿A dónde está tu mirada puesta? ¿A dónde está el blanco de tu fe? Ojalá y que también sea así como Pedro, ¿verdad? Y que no solamente sea en este momento, sino que sean todos los días de tu vida. Que tus ojos estén fijos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe.
y que deseemos de todo corazón en todo momento estar con nuestro Señor y que eso nos lleve verdaderamente a ir viviendo conforme a las enseñanzas que estamos recibiendo. En la conversación de Jesús con Pedro, por ejemplo, después del desayuno, ¿verdad?, vemos lo que significa tener un amor apasionado por Jesús, un amor supremo. Jesús le dice a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, bueno, en la traducción, ¿me amas más que estos? Y puede que estos se refiriera a sus otros discípulos o a lo mejor alguna otra condición, ¿verdad? Pero sea lo que sea, Jesús le estaba llamando a hacer de su amor por Jesús un amor grandioso, un superamor. Nuestro amor por Jesús tiene que ser mayor que el que tengamos por las demás cosas, por cualquier situación. Yo no sé si nuestro Señor Jesucristo se estaba refiriendo a las redes de pesca o a los aparejos de pescar, ¿verdad? O, o algunos objetos, o no sé. Pero nuestro amor tiene que ser siempre mayor por cualquier objeto, por cualquier persona, por cualquier situación que podamos tener nosotros. El amor por Dios tiene que ser lo primero, mis amados. El celo de Pedro, por ejemplo, no había estado exento de pasar por obstáculos, ¿se acuerdan? Él había negado a nuestro Señor 3 veces, por lo que Jesús le da la oportunidad de afirmar su amor 3 veces. En 3 ocasiones Pedro le dice a Jesús, te amo, Señor, te amo. A lo mejor a ti posiblemente te tenga que preguntar 6. A mí me tendría que preguntar, hermanos, 20,000 veces, porque durante mucho tiempo, 9 años de mi vida me estuvieron, la gloria sea para el Señor y gracias a Dios por ese varón que estuvo ahí 9 años compartiéndome de la palabra, siendo insistente y yo rehusándome, rechazando, que yo creo que el Señor me tendría que preguntar muchísimas veces si lo amo. Obviamente el día de hoy mi respuesta siempre va a ser, Señor, te amo, ¿verdad? Y espero que seas así. También lo lleva a tener un amor sacrificado, mis amados. Jesús le da a Pedro una pista sobre cómo su amor por él y por su iglesia va a ser algo muy costoso. Y es la pista que Dios nos da el día de hoy. Tanto que de hecho le costaría la vida a Pedro. A lo mejor a ti y a mí no nos cueste la vida físicamente hablando el hecho de predicar el evangelio de Jesucristo, pero posiblemente sí vas a tener represalias, señalamientos, obstáculos, ¿verdad? Jesús predice y le dice claramente a Pedro, cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, y es allí la pista, ¿verdad? Porque si Jesucristo le dijo que él iba a ser viejo, obviamente sabía Jesús hasta cuándo iba a morir Pedro. Dice, extenderás las manos, ¿verdad?, las tendrás que poner así, para que otro te vista y te llevará a donde no quieras. ¿Qué hacemos muchas veces con nuestros ancianitos? Los vestimos como queremos, los llevamos a donde queremos y cuando queremos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la prueba más temprana del martirio de Pedro mediante la crucifixión. Y él pidió, honrando a su maestro, no ser crucificado de la misma manera que Jesús. Él pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no se merecía la muerte tal cual la llevó nuestro Señor Jesucristo. Y él lo entendió. Ser seguidor de Jesús es una elección peligrosa, mis hermanos. Pero la gloria sea para el Señor, porque a final de cuentas, aunque Pedro murió de esa manera, hoy quiero decirles que seguramente está en los brazos de papá, así como tú y yo estaremos algún día. Cuando Pedro escucha esto, se da la vuelta y ve a Juan y pregunta acerca de su futuro, de él, qué va a pasar, ¿no? ¿O qué está haciendo este tipo aquí? En aquel momento tan íntimo con Jesús, de repente se distrae para compararse con Juan. Amados, nosotros no tenemos por qué distraernos. Tenemos que fijar nuestra mirada, nuestra conciencia clara en lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Como les decía hace rato, si alguien le habla de diferente manera, si alguien le da instrucciones específicas, si alguien le da
bendición adicional, gloria a Dios, pero no hay que desviar nuestra mirada. Jesús le dice muy educadamente, ¿verdad?, que se preocupe de sus propios asuntos. Muy educadamente le dice, ¿y a ti qué? Tú solamente sígueme y se acabó el problema. De modo que cuando tú te sientas tentado de compararte con alguna otra persona, con algún hermano en la iglesia, o de siquiera tener celos por lo que el hermano está haciendo y tú no, recuerda este perfecto consejo. Educadamente Jesucristo te va a decir, preocúpate solamente por tus propios asuntos. No estés a la expectativa de lo que hagan otras personas. Tú haz lo que te corresponde y se acabó. Recuerden que la salvación es personal. La palabra de Dios dice que podrán estar dos durmiendo en la misma cama y uno será llevado y el otro dejado. Solo Dios sabrá. ¿Ah? Pero tu salvación es tan personal como lo eres tú mismo. Cuida tu salvación. Con temor y temblor, dice la palabra. Preocúpate por ti, por tus asuntos. Entonces, también nuestro Señor Jesucristo lo llevó a tener un amor de siervo. Cada vez que Pedro le dice a Jesús, te amo, Jesús le responde, apacienta a mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Le está dando una instrucción de trabajo, de acción, ¿verdad? Como de un siervo en un servicio. En ese entendido, quiero decirles, en ese sentido, Pedro solo puede guiar, alimentar y ser responsable de la gente si y solo si él ama a Jesús. Y lo ama apasionadamente. 3 veces tuvo que contestar, sí te amo, Señor. De otra manera, Jesucristo no le hubiera ni siquiera dejado una orden expresa de trabajar por su grey, por la iglesia de Jesucristo. Entonces Jesús de una manera muy simple le dice a Pedro, sígueme. Y quiero hacer énfasis en que Jesucristo no funda su iglesia en la vida de Pedro, como lo tenemos. ¿No se escucha? ¿Me escucha alguien? Alguien que me pueda... Alguien que me pueda decir si me escucha. No, no me escuchan. Permítanme, me voy a salir y regreso.